El impactante detalle sobre la muerte del actor Gene Hackman, de 95 años, te dejará completamente sin palabras, ya que los detectives han encontrado algo que ni te imaginas. Es una historia que ha sacudido a Hollywood hasta su núcleo, dejando a amigos, fanáticos y oficiales de la ley, todos desesperados por respuestas. ¿Cómo pudo uno de los actores más icónicos del mundo, conocido por sus inolvidables actuaciones en Conexión Francesa, Sin Perdón, Superman y tantos otros clásicos, fallecer bajo circunstancias tan peculiares y desconcertantes que incluso los investigadores experimentados están desconcertados? ¿Y qué hay de las pistas dejadas en esa extensa casa de Albuquerque? Aunque las autoridades aún no han confirmado muchos de los detalles clave, ya ha comenzado a difundirse un tapiz de pistas, rumores y medias verdades. Desde píldoras recetadas esparcidas hasta la inexplicable supervivencia de dos perros, mientras un tercero yacía fallecido, cada nueva información parece profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Ahora, en este análisis exhaustivo que abarca 4.000 palabras, examinaremos cada rincón de este extraño y desconcertante evento. Examinaremos cómo la vida legendaria de Gene Hackman lo llevó hasta aquí, los últimos días antes de su muerte, la evidencia médica bajo análisis, el potencial de juego sucio o accidente trágico y la maraña de teorías sugeridas por expertos y detectives aficionados por igual. Cuando el mundo escuchó la noticia de que Gene Hackman había sido encontrado muerto, la reacción inmediata fue la incredulidad. Aficionados de todo el mundo recordaron su poderosa presencia en pantalla. Un hombre que ganó 2 premios de la Academia por interpretaciones magistrales, una leyenda cuyos personajes resonaron a niveles personales y universales. Desde Popeye Doyle en The French Connection hasta Little Bill Daggett en Sin Perdón, Hackman no solo había dado a las audiencias innumerables memorables líneas, sino que también cambió el propio paisaje del cine estadounidense. A medida que el shock dio paso al duelo, comenzaron a emerger nuevas capas de confusión. Los informes decían que tenía 95 años, una edad avanzada según cualquier estándar. Sin embargo, la naturaleza de su fallecimiento difícilmente podría atribuirse a una simple y pacífica vejez. Fue hallado junto a su esposa, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado no muy lejos, y uno de sus queridos perros, también fallecido. Muchos habían asumido que si Hackman fuera a fallecer a una edad avanzada, sucedería en circunstancias serenas, quizás en una cama de hospital rodeado de seres queridos. En cambio, los rumores y las primeras evidencias apuntaban a algo mucho más extraño. Las autoridades sugerían que los cuerpos podrían haber estado allí durante días, posiblemente semanas, sin ser notados en la casa que compartían. Las declaraciones oficiales del sheriff Mendoza en Albuquerque describieron una escena sombría, sin signos inmediatos de entrada forzada o violencia, pero con suficientes rarezas para despertar las sospechas de todos. Incluso para aquellos que aceptaban la posibilidad de causas naturales, la extraña condición de los cuerpos y la aparente falta de cualquier alarma o llamada de auxilio hicieron que toda la situación fuera profundamente perplejo. La casa de Hackman en Albuquerque no era comúnmente publicitada ni frecuentada por paparazzi. Situada en un entorno suburbano tranquilo, ofrecía la privacidad que el actor tanto apreciaba en sus últimos años. No era ni la grandiosa mansión de Beverly Hills, que prefieren algunas estrellas, ni un puesto aislado en el desierto reminiscentemente de las películas del oeste. En cambio, era una propiedad relativamente modesta, que mantenía comodidades modernas mientras permitía a la pareja permanecer cerca de servicios esenciales como supermercados, centros médicos y reuniones comunitarias. Rara vez los vecinos veían algo fuera de lo común. Algunos recordaban vislumbres del alto actor envejecido que daba un paseo matutino con sus perros, o que ocasionalmente iba a recoger artículos de primera necesidad. Algunos vecinos, hablando bajo anonimato, mencionaron que Hackman siempre fue amable, aunque distante. Él saludaba con la mano, a veces entablaba una breve conversación sobre el clima o eventos locales, y luego continuaba con su rutina. Ninguna de las personas entrevistadas mencionó alguna actividad que sugiriera problemas o conflictos. De hecho, la mayoría de los locales no tenía idea de que compartían el área con un actor de fama mundial. Su presencia, aunque notada por algunos, no se convirtió en un objeto de fascinación local. Los agentes de la ley, al responder a la solicitud de verificación de bienestar, encontraron que el exterior de la casa estaba bien mantenido. El césped estaba cuidado, las ventanas intactas y las puertas parecían estar cerradas con llave. Sin embargo, el buzón había estado acumulando cartas y folletos durante varios días al menos. No había señales de allanamiento o vandalismo. Todo eso solo aumentó la confusión una vez que se hizo el sombrío descubrimiento. Si hubo juego sucio, ¿cómo dejaron los perpetradores sin dejar rastro? Si fue una muerte natural, ¿por qué nadie escuchó gritos de ayuda o notó señales de crisis? Esa pregunta fundamental, ¿cómo 2 individuos y un perro podían morir sin ninguna
Nadie más sabio durante tanto tiempo se convirtió en uno de los muchos aspectos desconcertantes del caso. En el interior, se decía que la decoración era minimalista, pero elegante, llena de recuerdos de la carrera histórica de Hackman. Carteles, guiones y premios probablemente adornaban las paredes y estantes, testificando décadas de triunfos cinematográficos. Sin embargo, ninguno de estos toques personales apuntaba al temor que se desataría allí. Según los informes iniciales, la sala principal no estaba alterada, sin muebles rotos ni objetos volcados que pudieran sugerir una pelea. Algunos investigadores comentaron sobre una calma escalofriante que envolvía la escena, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento no especificado. Ese sentido tranquilizador de normalidad contrastaba drásticamente con la impactante realidad de lo que realmente había ocurrido dentro de las paredes. La conferencia de prensa del sheriff Mendoza sacudió al público. Afirmó que los cuerpos, incluido el del perro, podrían haber estado en la casa hasta por 2 semanas. Aunque la descomposición avanzada puede complicar la capacidad de un investigador experimentado para determinar el momento de la muerte, ciertos factores ambientales pueden acelerar o ralentizar la descomposición. El clima de Albuquerque, a menudo árido, podría contribuir a un efecto similar al de la momificación, haciendo aún más difícil para el médico forense establecer cronologías precisas. La forma en que se encontraron los cuerpos profundizó el misterio. El cuerpo de Hackman estaba cerca de la cocina, lo que sugiere que podría haber estado de camino hacia o desde alguna actividad rutinaria, tal vez obteniendo agua, tomando medicación o saliendo por alguna razón. Los funcionarios señalaron que sus gafas de sol se encontraron en el suelo junto a él. Este detalle sutil sugiere que pudo haber colapsado de repente. Normalmente, una persona mayor no usaría gafas de sol en interiores a menos que se esté preparando para salir o viniendo de afuera. También planteó la pregunta de si tenía la intención de salir de la casa en ese momento o si solo era una peculiaridad personal. La posición de sus extremidades y torso podría ofrecer más información sobre si cayó hacia adelante o hacia atrás. Pero las autoridades no han divulgado ese nivel de especificidad. En una zona separada de la casa, presumiblemente en el baño, se descubrió a la esposa de Hackman en una situación igualmente desconcertante. Las pastillas estaban esparcidas a su alrededor, como si las hubiera dejado caer mientras las tomaba, o, más ominosamente, las hubiera derramado en un momento de pánico o desesperación. Esta escena, naturalmente, invitó a una variedad de especulaciones. Un intento de suicidio, una sobredosis accidental, o tal vez una respuesta frenética al ver a su esposo en crisis. Los investigadores confiscaron varios frascos de recetas de la habitación, encimeras de la cocina y mesitas de noche del dormitorio para armar el rompecabezas. Medicamentos para la tiroides, medicamentos para la presión arterial y analgésicos comunes de venta libre como Tylenol estaban entre los artículos reportados. Luego estaba el perro. Aunque las especulaciones iniciales apuntaban a un envenenamiento por monóxido de carbono, comprobaciones posteriores por parte de la compañía de gas dieron resultados negativos para fugas. Si se involucraron gases letales, algo más debe explicar la supervivencia de los otros 2 perros encontrados vivos en la propiedad. Podría ser que la muerte del perro fue causada por la ingestión de pastillas o alguna sustancia tóxica, o sucumbió a otro factor como la vejez o una condición no relacionada. Estas preguntas que se entrecruzan preparan el escenario para una investigación profundamente complicada, una que muchos predijeron que dependería de la toxicología. Informes. Cuando varios miembros de una familia son encontrados muertos en un ambiente cerrado, la intoxicación por monóxido de carbono es a menudo la primera teoría. El monóxido de carbono es incoloro, inodoro y notoriamente letal. Mata a cientos de personas en los Estados Unidos cada año, frecuentemente debido a sistemas de calefacción defectuosos o ventilación bloqueada. Si una avería conocida o sospechada en la casa de Hackman hubiera llegado a luz, el monóxido de carbono sería el principal sospechoso. Sin embargo, los investigadores de la compañía de gas local declararon rápidamente que no encontraron anomalías ni fugas que produjeran dicho gas en cantidades peligrosas. Aún así, estas investigaciones pueden ser complicadas. Una puerta o una ventana abiertas ligeramente más tarde o una reparación parcial de la ventilación podrían haber evitado que la concentración letal permaneciera cuando llegaron los oficiales. Aún así, la situación de los perros arroja dudas sobre este escenario. Normalmente, si una alta concentración de monóxido de carbono mata a una persona en una casa, es probable que también mate a otros que permanecen en el mismo espacio cerrado. El hecho de que encontraron 2 perros vivos socavó la probabilidad de que el monóxido de carbono fuera el culpable. Además, las pruebas de las posiciones de los cuerpos no coincidían fuertemente con un escenario de envenenamiento lento y acumulativo. Si Hackman hubiera estado sufriendo de dolores de cabeza, mareos o confusión típicamente asociados con la acumulación de monóxido de carbono, ¿habría llegado hasta la cocina sin que nadie pidiera ayuda? ¿Por qué su esposa permanecería en una parte diferente de la casa, presumiblemente ajena a la emergencia en desarrollo? Los misterios persistentes eran demasiado numerosos y contradecían los patrones típicos de las tragedias de monóxido de carbono.
lo que llevó a los detectives para alejarse de esa hipótesis bastante temprano en la investigación. La inquietante imagen de la esposa de Hackman en el baño, rodeada de medicamentos derramados, es posiblemente uno de los elementos más dramáticos de este caso. Los investigadores recolectaron y catalogaron esas pastillas, buscando desde ayudas para dormir hasta opioides potentes. Incluso las recetas cotidianas, como la medicación para la presión arterial, pueden ser perjudiciales o fatales cuando se toman en exceso. ¿Podría ser que ella descubriera a su esposo inconsciente y, en un ataque de desesperación o angustia, decidiera que no podía seguir viviendo? ¿O estaba ella misma ya en un estado de angustia médica y dejó caer sus pastillas antes de colapsar? Investigadores y curiosos por igual han captado la situación del perro como una pista importante. El comportamiento de las mascotas puede a veces servir como un sistema de alerta temprana durante emergencias médicas. Los perros pueden ladrar sin cesar, rascar las puertas o incluso buscar ayuda de los vecinos si sus dueños están incapacitados. La presencia de un perro fallecido, mientras que otros dos sobrevivieron, es peculiar por múltiples razones. La autopsia y los informes toxicológicos tanto de Gene Hackman como de su esposa son los pilares de esta investigación. A los pocos días del descubrimiento, la oficina del forense del condado confirmó que se realizó un examen detallado. Fue en curso, pero advirtió al público que los resultados de toxicología pueden tardar entre 6 y 8 semanas, a veces más si se requieren pruebas especiales. Ese plazo, por más doloroso que sea para quienes buscan claridad, es estándar en muchas jurisdicciones. La complejidad de analizar el cuerpo de una persona mayor, potencialmente lleno de medicamentos recetados y dolencias relacionadas con la edad, puede complicar aún más las cosas. Una autopsia podría revelar si Hackman sufrió un derrame cerebral masivo, un ataque al corazón o hemorragia. Si ese es el caso, el escenario de una emergencia médica repentina se vuelve más plausible. De manera similar, si la autopsia de su esposa no muestra ninguna condición subyacente letal, los investigadores podrían centrarse en la medicación encontrada esparcida a su alrededor. Sus resultados de toxicología podrían revelar una sobredosis, un veneno raro o exótico, o quizá ninguna sustancia extraña en absoluto, lo que sería impactante a la luz de la escena. Aunque las autoridades inicialmente enfatizaron que no había señales evidentes de juego sucio, no se puede descartar completamente un acto criminal sin pruebas corroborativas sustanciales. Los homicidios pueden ser escenificados para parecer naturales, especialmente si el perpetrador conoce bien a las víctimas y planifica meticulosamente. El envenenamiento sigue siendo una posibilidad, aunque menos común de lo que los medios populares podrían sugerir. Aún así, la avanzada edad de ambos individuos podría hacerlos más susceptibles a interacciones letales entre varios medicamentos o toxinas. La ex-detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Nanette Tooby, proporcionó un desglose metódico de cómo se abordan generalmente esos casos. Según Tooby, los investigadores generalmente construyen una línea de tiempo entrevistando a los miembros de la familia, vecinos y cualquier profesional que pudiera haber estado en contacto con la pareja, como los trabajadores de salud, carteros o incluso empleadas domésticas. Dado que Hackman era algo recluso, el círculo de contactos podría ser limitado. No obstante, cada pieza de información podría iluminar cuándo fueron vistos o escuchados por última vez. Tooby enfatizó que la falta de llamadas al 911 destaca. En emergencias médicas, especialmente entre parejas mayores, no es raro que un cónyuge llame para pedir ayuda si el otro se derrumba. La ausencia de tales llamadas sugiere que la esposa no presenció el colapso de Hackman o estaba incapacitada ella misma. Los medios de comunicación principales inicialmente abordaron la historia con cautela, emitiendo segmentos cortos sobre la muerte de Hackman y elogiando sus contribuciones cinematográficas. A medida que pasaban los días y el misterio que rodeaba el caso se profundizaba, la cobertura se convirtió en especulación continua las 24 horas. Las emisiones de noticias por cable convocaron paneles de expertos, examinadores médicos, patólogos forenses, psiquiatras, cada uno ofreciendo una interpretación hipotética de lo que podría haber sucedido. Mientras que algunas coberturas apuntaban a la dignidad y el respeto, otras se inclinaban hacia el sensacionalismo, enmarcando la tragedia como si fuera una novela policíaca de la vida real. Ciertos tabloides publicaron titulares sensacionalistas como Casa de horror en Hollywood o El último grito de Hackman. Envenenamiento sigue siendo un elemento básico en la ficción detectivesca, desde las novelas de Agatha Christie hasta las series modernas de televisión, porque puede ser sigiloso, sin dejar signos externos de lucha. En la vida real, sin embargo, es mucho menos común. Sin embargo, las extrañas circunstancias de la muerte de Hackman, junto con una inexplicable baja canina, despiertan curiosidad sobre si podría haber ocurrido un envenenamiento deliberado, quién podría haberla administrado y por qué. Los investigadores podrían buscar cualquier sustancia inusual en los alimentos, el suministro de agua o medicamentos recetados. Un cuidador o pariente podría haber tenido motivo u oportunidad, aunque no hay datos disponibles públicamente que sugieran que alguien más estaba presente en la casa.
Si consideramos la noción de homicidio, decidir, ¿era Hackman el objetivo o lo era su esposa? La medicación dispersa podría incluso ser un ardid para engañar a las fuerzas del orden. Si el culpable había preparado la escena para que pareciera un doble accidente o suicidio, eso requeriría una buena cantidad de planificación y conocimiento de los hábitos diarios de la pareja. El baño donde encontraron a la esposa de Hackman se ha convertido en un punto focal para los investigadores. Los baños a menudo sirven como el lugar donde las personas administran su medicina diaria, se pesan o se preparan para dormir. Si la encontraron en el suelo con pastillas esparcidas alrededor, las preguntas se multiplican. ¿Estaba en medio de tomar la medicación? ¿Se desplomó mientras estaba de pie o se desplomó lentamente después de una sobredosis? La disposición de las pastillas podría aportar pistas. Si los investigadores descubren que los tapones estaban quitados de varios frascos, podría indicar una combinación intencionada. Si solo una botella estaba abierta, podría haber sido una sobredosis accidental única. Luego está el estado del baño en sí. Cualquier lavabo o ducha podría contener evidencia biológica, cabello, sangre o vómito. Si vomitó debido a una crisis médica, eso podría apoyar la idea de una sobredosis rápida. Si el grifo estaba abierto, eso podría indicar una interrupción repentina. Y si hubiera huellas o manchas en las superficies del baño, podría mostrar si estaba sola o si había alguien más presente. Además, en el ámbito de las pistas digitales, los investigadores podrían buscar registros de llamadas o mensajes de texto en las últimas horas. ¿Estuvo enviando mensajes de texto o llamando a alguien frenéticamente? ¿O los registros no muestran actividad en todo? El escenario del baño, aunque mundano, podría contener pistas fundamentales que las fuerzas del orden pueden armar como un rompecabezas. Una de las posibilidades más intrigantes es que Gene Hackman y su esposa no perecieron exactamente al mismo momento. Por ejemplo, si Hackman falleció primero, quizás un miércoles, su esposa podría haber seguido viva durante horas o incluso días hasta finalmente sucumbir al dolor, un evento médico o una sobredosis autoinfligida. La duración de esa brecha es una pista crucial. Si ella vivió lo suficiente, uno podría esperar algún esfuerzo por llamar para pedir ayuda o contactar a la familia. Sin embargo, algunas parejas mayores viven en casi aislamiento, especialmente si valoran la privacidad, y rara vez aceptan visitas. Es plausible que ella estuviera demasiado débil o en shock para levantar el teléfono. Complicaciones de salud, como la demencia o la artritis severa, podrían obstaculizar su capacidad de moverse o pensar racionalmente. Incluso pequeños intervalos de tiempo, como unas pocas horas, podrían ser suficientes para crear una escena engañosa. Si ella lo encontró sin vida e intentó tomar pastillas en la desesperación, eso podría explicar los medicamentos esparcidos. Igualmente, ella podría haber sido la primera en sucumbir, dejando a Hackman vagando en confusión antes de que él también encontrara una muerte prematura. Desde una perspectiva forense, los cuerpos en diferentes etapas de descomposición pueden iluminar la línea de tiempo. Los investigadores pueden evaluar el rigor mortis, la lividez o la actividad de insectos. Sin embargo, la momificación reportada sugiere un ambiente seco que complica los marcadores forenses convencionales. Esa sequedad podría conservar los tejidos de maneras que enmascaran o distorsionan señales habituales de la cronología. Por lo tanto, los investigadores dependen mucho de datos externos, registros de uso de teléfono, actividad de tarjetas de crédito, recolección de correo y más. En Twitter, algunas cuentas afirman tener fuentes internas que revelan que sustancias prohibidas se encontró. Los hilos de Reddit debaten la plausibilidad de una intervención externa maliciosa, con usuarios haciendo referencia a todo, desde carteles de drogas hasta sociedades secretas. El resultado es una cámara de eco donde los rumores no verificados pueden volverse virales en cuestión de horas. Simultáneamente, fanáticos bien intencionados inician investigaciones en línea, recopilando cada fragmento de datos en conspiraciones elaboradas. Aunque estas personas a menudo pretenden ayudar, sus especulaciones pueden enturbiar las aguas. A veces, las autoridades policiales mantienen ciertos detalles en secreto, específicamente para filtrar confesiones falsas y afirmaciones engañosas. Cuando esos detalles se filtran o se malinterpretan en línea, se vuelve más difícil para los investigadores separar las pistas legítimas del ruido. Además, los canales sensacionalistas de YouTube prosperan con el creciente interés. Algunas personalidades analizan cada fotografía y declaración, tejiendo narrativas que implican a vecinos, miembros de familia o incluso a ejecutivos de Hollywood, todo sin evidencia creíble. Aunque sabemos que Hackman y su esposa tenían medicamentos como pastillas para la tiroides, recetas para la presión arterial y analgésicos de venta libre, los detalles precisos son cruciales. Una sola dosis omitida de medicación para la presión arterial podría representar menos riesgo que tomar accidentalmente una doble dosis varias veces. Los desequilibrios de la tiroides pueden causar confusión o cambios emocionales si no se manejan adecuadamente. Los analgésicos, si son opioides, podrían causar depresión respiratoria, lo cual es especialmente peligroso para alguien en sus 90. Si la esposa tenía un medicamento que Hackman ingirió inadvertidamente,
podría desencadenar un catastrófico fisiológico. Reacciones. La presencia de píldoras dispersas a menudo sugiere un típico caso de sobredosis, pero algunos investigadores advierten contra desestimar la idea de una toxina de acción rápida. Ciertos venenos pueden causar un colapso casi instantáneo, dejando a las víctimas sin tiempo para pedir ayuda. El cianuro, por ejemplo, se puede ingerir o inhalar, llevando a una pérdida rápida de la conciencia. Si la esposa de Hackman tenía acceso a tales sustancias, por improbable que sea, podría explicar por qué murió tan rápidamente, dejando caer las pastillas mientras caía. Aún así, la pregunta resurge: ¿de dónde obtendría tal tóxico? Esto no es la Edad Media. Los venenos especializados no son fácilmente accesibles sin una red compleja de proveedores o un conocimiento en química. Alternativamente, una sobredosis potente de medicamentos recetados, como parches de fentanilo u opioides de alta dosis, a veces puede incapacitar a las personas rápidamente. Los investigadores examinarán el conteo de pastillas restantes, medirán los residuos de drogas en la sangre y revisarán los registros de medicación de las farmacias locales para ver si algo no está en consonancia. Si hay una toxina involucrada, la muerte del perro también podría estar relacionada. Tal vez el pobre animal la ingirió o inhaló inadvertidamente. Pero nuevamente, la supervivencia de los otros dos perros complica tales teorías. El rompecabezas permanece incompleto sin los resultados finales del laboratorio, que indicarían definitivamente la presencia o ausencia de venenos exóticos. Una investigación exhaustiva de la escena del crimen se extiende más allá del descubrimiento inmediato del fallecido. Los técnicos habrían desempolvado superficies como pomos de puertas, mostradores o frascos de medicamentos en busca de huellas dactilares latentes. También podrían recolectar evidencia, fibras, cabellos o residuos que no coincidan con las víctimas o el perros. Si alguien más estuvo presente, es posible que haya dejado huellas parciales de manos o ADN en un vaso de agua. Los registros del sistema de seguridad del hogar, si existían, serían examinados para ver si alguna puerta se abrió a horas inusuales. Normalmente, las fuerzas del orden también revisan la propiedad circundante, garajes, cobertizos, vehículos en busca de signos de manipulación. Si un intruso oculto orquestó esta tragedia, podría haber dejado una pista. Alternativamente, la búsqueda podría confirmar que nadie más entró o salió del lugar. Esta evidencia física, o la falta de ella, dirige la investigación hacia o lejos de un posible crimen. Dado que las declaraciones oficiales han mencionado repetidamente que no hay signos de entrada forzada, muchos expertos se inclinan hacia una explicación interna: un accidente trágico, causas naturales, o una decisión mutua con resultados calamitosos. La complejidad del caso también podría motivar el uso de métodos forenses avanzados. Estos podrían incluir aerosoles químicos especializados que detectan rastros diminutos de fluidos corporales o análisis de cromatografía de gases que miden compuestos en el aire. Aunque algunas de estas técnicas son más comunes en casos de asesinato de alto perfil, el estrellato de Gene Hackman podría muy bien impulsar a las autoridades investigadoras a utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que no quede piedra sin remover. No es sin precedentes que parejas de ancianos mueran bajo circunstancias misteriosas. A veces, los expertos en cumplimiento de la ley hacen referencia a casos antiguos para obtener ideas. Por ejemplo, ha habido casos en los que parejas han hecho pactos para terminar sus vidas juntas, dejando una nota que cita problemas de salud o ruina financiera. En otras situaciones, un cónyuge sufrió un evento fatal y el otro trató en vano de ayudar, falleciendo por estrés o un problema médico secundario. Todavía otros ejemplos apuntan a fugas de monóxido de carbono o fallos eléctricos que afectaron a ambos individuos simultáneamente. Tales casos comparativos destacan la variedad de resultados. En muchos, la presencia de una nota o la disposición de objetos aclara la intención de la pareja. Sin embargo, no siempre es así. Algunas personas son muy reservadas y no dejan evidencia clara de un pacto. Alternativamente, una coincidencia médica, como que ambos tuvieran enfermedad cardíaca avanzada, podría producir un fallecimiento secuencial, pero casi simultáneo. Los investigadores utilizan el conocimiento de estos casos para mantener la mente abierta, reconociendo lo intrincados que estos escenarios pueden llegar a ser. Hasta que todos los datos estén recopilados, se mantienen cautelosos acerca de sacar conclusiones prematuras. Aunque el público a menudo imagina a los detectives como imperturbables, los investigadores del mundo real no son inmunes al estrés emocional. Encontrar a íconos queridos como Gene Hackman en condiciones tan desgarradoras puede afectar incluso al profesional más experimentado. Una mezcla de tristeza, respeto y una necesidad de justicia o claridad a menudo los guía. Los funcionarios de las fuerzas del orden señalan la presión adicional que surge de un caso de alto perfil. El escrutinio de los medios significa que cada acción está bajo los reflectores. Cada declaración se analiza minuciosamente. Incluso los pasos en falso con buenas intenciones pueden resultar en una ola de crítica pública. Sin embargo,
Esa tensión aumentada también puede servir como motivación. Los investigadores comprenden la avalancha de preocupación de los fans del actor y la urgente necesidad de proporcionar respuestas. En muchos sentidos, los investigadores actúan como voces sustitutas de los miles que adoraban el trabajo de Hackman, decididos a honrar su memoria descubriendo la verdad. Gene Hackman era una figura pública, reverenciado por sus contribuciones al cine. Sin embargo, los detalles intrincados de la muerte de una persona, especialmente en circunstancias misteriosas, pueden ser profundamente personales. La cuestión de cuánta información compartir con el público se convierte en un acto de equilibrio moral y ético. Por un lado, la transparencia puede acallar rumores y ofrecer cierre. Por otro, exponer detalles médicos o emocionales íntimos puede parecer explotador, no solo para la memoria de Hackman, sino también para cualquier familia sobreviviente que debe soportar la cobertura continua. Legalmente, ciertos documentos e informes de autopsias pueden estar sujetos a solicitudes de registros públicos, dependiendo de las leyes del Estado. Sin embargo, los funcionarios pueden redactar información sensible para proteger la privacidad o la integridad de la investigación. Mientras tanto, las autoridades suelen emitir declaraciones que no confirman ni niegan detalles específicos, lo que genera frustración entre quienes ansían hechos definitivos. Esa frustración debe sopesarse contra la posibilidad de que divulgar pruebas parciales pueda obstaculizar la investigación. Por ejemplo, al alertar a alguien con conocimiento relevante sobre cómo ajustar su versión. En última instancia, la pregunta de qué merece saber el público no se responde fácilmente. Aunque muchos argumentan que los fans de Hackman tienen un interés legítimo en entender el capítulo final de su vida, otros argumentan que se justifica un grado de dignidad y discreción. Los investigadores, médicos forenses y tribunales decidirán colectivamente cuántos detalles salen a la luz y en qué etapa. Un aspecto pasado por alto en tragedias como esta puede ser el impacto psicológico de envejecimiento. Incluso si Hackman y su esposa estaban físicamente sanos, la tensión emocional de acercarse a los 100 años puede manifestarse de maneras inesperadas. El miedo a perder a un compañero, el peso de una posible enfermedad y el aislamiento del mundo exterior podrían acumularse. Si uno de los cónyuges experimentara un problema médico agudo, podría desencadenar pánico o angustia en el otro, llevando a una reacción en cadena fatal. Los psicólogos sugieren que el concepto de morir de un corazón roto no es meramente poético. El síndrome del corazón roto, o miocardiopatía de Takotsubo, es un fenómeno bien documentado donde un repentino aumento de hormonas del estrés afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva. Puede ser fatal, especialmente en los ancianos o en aquellos con problemas cardíacos subyacentes. ¿Podría la esposa de Hackman haber experimentado tal evento al descubrir su forma sin vida? Las pastillas dispersas podrían ser una pista falsa, señalando una sobredosis cuando, de hecho, ella murió por su propia crisis fisiológica abrupta. Esta dimensión psicológica no necesariamente entra en conflicto con la evidencia física. Podría complementarla. Si la línea de tiempo muestra que ella murió poco después de él, los investigadores deben considerar el síndrome del corazón roto como una posibilidad creíble. Por supuesto, solo una autopsia exhaustiva que examine la condición de su corazón podría confirmar o refutar esto. Mientras tanto, el contexto más amplio permanece. Las parejas mayores a menudo dependen unas de otras para las rutinas diarias y el apoyo emocional. La ausencia repentina de uno podría sumir al otro en una espiral catastrófica. Aunque el público anhela claridad inmediata, las investigaciones forenses y los análisis de toxicología en el mundo real avanzan a su propio ritmo ponderado. La oficina del forense debe manejar no solo el caso Hackman, sino también la variedad de otras responsabilidades diarias, desde realizar autopsias hasta presentar informes para muchos incidentes diferentes en el condado. Se podría asignar prioridad, pero los recursos son finitos. En casos particularmente complejos, las pruebas especializadas pueden necesitar ser subcontratadas a externos, laboratorios. Mientras tanto, el ciclo mediático continuará girando, quizás incluso intensificándose a medida que surjan nuevos fragmentos de información. Los miembros de la familia podrían enfrentar más angustia si los detalles se filtran prematuramente o se sacan de contexto. Los expertos en la televisión podrían volverse más audaces en sus especulaciones, alimentando aún más teorías. El público, por su parte, podría impacientarse, aumentando la sensación de urgencia. Sin embargo, desde el punto de vista de las fuerzas del orden, la precisión es primordial. Si surge un pronunciamiento oficial de que esto fue puramente una tragedia médica, querrán asegurarse de no haber pasado por alto un acto malicioso oculto. Por el contrario, si las pruebas apuntan a algo más nefario, necesitarían un caso impecable, especialmente dada la naturaleza de alto perfil de las víctimas. Apresurar cualquier aspecto podría conducir a errores o conclusiones erróneas. Así que el juego de espera es, en efecto, un acto de equilibrio cauteloso entre la minuciosidad y el deseo del público por una resolución. En el centro de este misterio se encuentra una pregunta simple pero monumental.
¿Cómo murieron realmente Gene Hackman y su esposa? ¿Y por qué se desarrollaron los eventos? De una manera tan extraña y cautivadora. En medio del torbellino de duelo público, titulares sensacionalistas e intensos procesos investigativos, múltiples teorías compiten por la verdad. Quizás fue un escenario médico sencillo. Hackman se desmayó, y su esposa, incapaz de hacer frente o pedir ayuda, lo siguió en la muerte. Quizás una confluencia tóxica de medicamentos los venció a ambos. O tal vez un factor aún no visto se oculta en el fondo. Aunque el enigma pueda parecer insuperable, la ciencia forense moderna puede revelar detalles asombrosamente detallados. Los hallazgos de la autopsia aclararán si falló el corazón o cerebro de Hackman. Los análisis toxicológicos pueden revelar si la esposa sufrió una sobredosis o si hubo algo más exótico involucrado. La autopsia del perro, si se realiza, puede arrojar luz sobre la presencia de toxinas ingeridas. Los registros telefónicos, los testimonios de los vecinos y las grabaciones de cámaras de seguridad pueden precisar la línea de tiempo. Por ahora, el mejor camino es una solemne paciencia. Los tabloides y los difusores de rumores correrán sus ciclos, lanzando teorías desde lo mundano hasta lo fantástico. Parientes en duelo, amigos y fans esperan anuncios formales, buscando un cierre frente al desconsuelo. Al final, la historia podría resultar más simple de lo que sugiere la especulación en curso, o podría desentrañarse en una revelación aún más asombrosa. Independientemente del desenlace, el legado de Gene Hackman en el cine sigue siendo inquebrantable, un cuerpo de trabajo que marcó una era y tocó a innumerables fanáticos. Aunque su capítulo final está nublado por la enigma, la resonancia de su carrera perdura, alimentando una resolución colectiva para descubrir la verdad sobre sus últimos días. Hasta que se confirmen esos hechos, todo lo que podemos hacer es contemplar las innumerables posibilidades y reconocer la naturaleza frágil de la vida, como incluso una leyenda del cine puede dejar este mundo de una manera tanto desconcertante como conmovedora. El impactante detalle sobre la muerte del actor de 95 años, Gene Hackman, nos dejará sin palabras hasta que la historia completa surja de la investigación en curso. Ya sea que resulte ser una simple tragedia por la vejez, un accidente desgarrador o un enigma de mayor complejidad, el mundo continuará observando, esperar y ponderar cómo una figura tan querida encontró un final tan incierto. Y en esa anticipación colectiva yace el testamento final al impacto de Hackman en nuestro paisaje cultural, asegurando que incluso en la muerte, su historia sigue siendo tan fascinante como cualquiera de sus mejores papeles cinematográficos.